Buenas tardes, estimada magíster, estimados compañeros. Nosotros somos integrantes del Grupo 14 y les venimos a presentar nuestro proyecto AULA. El equipo está conformado por mi compañero Pablo Morillo y mi persona Jackson Vega. El título de nuestro proyecto se basa en microprácticas socioemocionales en estadística descriptiva, con el apoyo de la magíster Gilda Judith Taranto Vera, que es docente de la Universidad Estatal de Milagro en el periodo lectivo 2024-2025. Para presentarles un poco acerca de nuestro problema de investigación, podemos decir que los estudiantes de segundo de bachillerato de la unidad educativa Luis Rogelio González tenían problemas de ansiedad matemática, esto específicamente en el tema de medidas de tendencia central, ya que los estudiantes tenían dificultad para desarrollar estas actividades y sobre todo al desarrollar las actividades de manera gráfica. Eh, Podemos decir que la ansiedad matemática afecta lo que es la comprensión, la autoconfianza y sobre todo la participación de los estudiantes en el aula de clases. Esto se veía reflejado en lo que son actitudes negativas transmitidas hacia la asignatura de las matemáticas. Por ende, nuestra pregunta de investigación se basa en qué microprácticas socioemocionales pueden reducir la ansiedad matemática y mejorar la participación de la estadística descriptiva. Para ello, nuestra propuesta se basa en microprácticas socioemocionales que mejoren lo que es el clima dentro del aula. Como un poco de nuestra introducción, podemos decir que la estadística descriptiva es la base para analizar e interpretar datos, mientras que la ansiedad matemática básicamente limita el aprendizaje, ya que los estudiantes al no poder desarrollar una actividad sienten esa ansiedad y ese estrés por no poder resolver dichas actividades. Por ende surge lo que son las microprácticas socioemocionales, ya que éstas favorecen la autorregulación emocional, mejoran ambientes de aprendizaje y sobre todo fortalecen la comunicación y confianza tanto entre docentes como, bueno, entre docente-estudiante como entre estudiantes-estudiantes, ¿no? Y nuestra meta es una propuesta de prácticas breves para reducir la ansiedad y aumentar lo que es la participación. Todo esto nos basamos gracias a algunos objetivos, ¿no? Nuestro objetivo general es diseñar una propuesta de microprácticas que tengan una duración de 3 semanas para mejorar lo que es la participación en estadística descriptiva. Para ello nosotros nos hemos planteado lo que son tres objetivos específicos. El primero, bueno, lo primero que queremos hacer básicamente es revisar la literatura sobre la ansiedad matemática y la estadística. Este objetivo se basa en la siguiente pregunta de investigación: ¿qué hallazgos científicos existen sobre la ansiedad matemática y estadística entre los años 2015 y 2025? Para luego tratar de analizar experiencias de microprácticas socioemocionales. De igual manera, este objetivo se basa en la siguiente pregunta de investigación: ¿qué experiencias de microprácticas pueden adaptarse al contenido? Para con ello tratar de elaborar una propuesta adaptada a estudiantes de bachillerato. De igual manera, este último objetivo se basa en la pregunta de investigación: ¿qué elementos debe tener la propuesta de 3 semanas? Con respecto a lo que es la delimitación del problema, podemos decir que nuestro tema tiene un enfoque cualitativo, ya que nosotros nos vamos a enfocar netamente en teorías, es de tipo descriptivo, ya que como su propia palabra lo dice, nosotros vamos a describir nuestro problema y es no experimental, ya que nosotros no nos vamos a enfocar, digamos, a enfocar en relacionarnos con los estudiantes, por decirlo así, sino nuestro tema más bien se va a centrar solamente en una propuesta, es decir, nosotros no vamos a compartir experiencias con los estudiantes. Esto en el contexto de la unidad educativa Luis Rogelio González, que es una institución fiscal que se encuentra ubicada en la ciudad de Azogues, perteneciente a la provincia del Cañar. Tuvimos una población de 120 estudiantes de segundo de bachilleratos y nos enfocamos específicamente en 30 estudiantes de un paralelo, ¿no? La duración de esta propuesta es de 3 semanas y como alcances nosotros primeramente queremos comprender las experiencias de los estudiantes para diseñar lo que son microprácticas socioemocionales y que mejoren la participación y reduzcan la ansiedad matemática. Saludos, soy Pablo Morillo. Continúo con mi parte del proyecto, que es el marco histórico, el marco teórico histórico. Sobre la evolución del sistema educativo, la enseñanza de las matemáticas ha sido compleja con el pasar de los años.
No obstante, ha sido considerada como un pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad en general. Comenzó con la venida de los españoles, comenzó la educación hacia los indígenas con fines de sumisión y con ayuda del cristianismo. Sin embargo, esta educación estuvo marcada por violencia y discriminación, pero fue así que comenzó. Madrid Tamayo sostiene que el sistema educativo ecuatoriano es un sistema de dos mundos, puesto que aunque se amplió la cobertura, aún persisten brechas profundas en la calidad educativa entre sectores urbanos y rurales. Este diagnóstico histórico y social explica por qué, a pesar de los avances, continúan existiendo desigualdades en el aprendizaje de las matemáticas, en particular de la estadística. Con respecto a las reformas curriculares y enseñanza de la estadística, en el 2016 se introdujo un enfoque más constructivista, buscando desarrollar en los estudiantes la capacidad de comprender, interpretar y aplicar los contenidos matemáticos. Bravo Guerrero explica en el 2020 que la enseñanza de la matemática se centra en el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo, apoyado en recursos tecnológicos, ¿verdad? Últimamente, esos recursos tecnológicos que han aparecido y pedagógicos actualizados. Por ende, para que haya un aprendizaje óptimo sobre la matemática, los estudiantes deben aprender en casos similares a la realidad de su contexto. En el Ecuador, el acceso a la educación en todos sus niveles se dio en el gobierno de Rafael Correa. Anterior a ello, la educación estaba dirigida netamente hacia las personas que tenían buenos recursos, mientras para las que no tenían acceso a la educación. Es por ello que el país vivía en pobreza, ya que, siendo honesto, la educación es la clave para desarrollar el país en conjunto y no dejar que las élites controlen todos los recursos que deben ser dirigidos hacia las necesidades de los ecuatorianos. La ansiedad matemática como un fenómeno histórico en el aula ha sido reconocida como un problema recurrente en la educación secundaria de América Latina. Ortiz Padilla señala en el 2020 que la ansiedad matemática afecta significativamente el rendimiento académico y genera actitudes de rechazo hacia la asignatura. Por ende, un docente debe saber cuándo enseñar y, sobre todo, cuándo aplicar una pausa activa para que los estudiantes no pierdan el interés por aprender. En un estudio realizado en estudiantes de secundaria, evidencia que altos niveles de ansiedad se asocian a bajo rendimiento académico, destacando que este problema no es reciente, sino que forma parte de una trayectoria histórica de dificultades en la enseñanza de las matemáticas. Que, como señala otro autor, Villamar Acevedo, la ansiedad matemática limita la autoconfianza del estudiante y reduce su participación en actividades del aula. Y con respecto a la incorporación del enfoque socioeconómico, socioemocional en la historia educativa de América Latina. Desde finales de la década del 2010, varios países de América Latina han impulsado la integración del aprendizaje socioemocional en las políticas educativas. Según Retana, en 2024 la educación emocional debe ser un componente esencial en el aprendizaje, pues facilita el autoconocimiento, el desarrollo de competencias emocionales, el establecimiento de interacciones afectivas y de comunicación asertiva. Impacto estructural de la pandemia. Durante la pandemia, debe tenerse en cuenta que un hecho histórico aceleró la incorporación de la dimensión socioemocional en la escuela. Según Castro, menciona un estudio, encontró que los factores socioemocionales influyeron directamente en los aprendizajes durante la educación remota, la cual refuerza la necesidad de intervenciones pedagógicas y que entiendan tanto los contenidos como las emociones. En este contexto, las microprácticas socioemocionales surgen como una respuesta histórica a las limitaciones de modelos tradicionales de enseñanza. Estas estrategias aplicadas en tiempos breves y dentro del aula permiten reducir la ansiedad matemática y mejorar el ambiente escolar. No obstante, es muy necesario saber cuándo, cómo y dónde, en qué momento específico se deben aplicar. Con respecto al marco legal, la educación en el Ecuador
dice, se marcan leyes y artículos netamente jurídicos que garantizan tanto el derecho como el libre acceso de los ecuatorianos a una educación de calidad. Y por ende garantizan la educación para todas las personas del país. En la Constitución de la República del Ecuador, en 2008, establece la educación como un derecho y un deber primordial del Estado. Su artículo 26 señala la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. La Ley Orgánica de Educación Intercultural es un instrumento que ayuda a entender cómo funciona el sistema educativo del Ecuador. Del mismo modo, en el artículo 28 se prohíbe la restricción del acceso a la educación, que garantiza este derecho no tendrá económicos, mientras que el artículo 334 del mismo dispone la creación del Sistema Nacional de Educación, el cual debe articularse en todos los niveles de enseñanza para garantizar continuidad y coherencia. La ley orgánica, LOEI, refuerza lo estipulado en la Constitución, pues define la educación como un servicio público que garantiza la inclusión, calidad y equidad. Con respecto al Plan Nacional del Buen Vivir, el gobierno de Correa fue uno de los que más se enfocó en el desarrollo y reformulación y potenciación de la educación, pues fue en el año 2013 donde se creó el Plan Nacional del Buen Vivir, mismo que garantiza la calidad de vida, inclusión, igualdad y respeto hacia la naturaleza. Y otros organismos legales y normativos establecen el derecho a una educación superior gratuita y de calidad. En su artículo 3, que es la Ley Orgánica de Educación Superior, se define que la educación superior debe contribuir a la educación, a la formación académica y ciudadana, vinculando investigación, innovación y compromiso social. Y aquí tenemos la parte de marco teórico conceptual. Tenemos algunos conceptos sobre la ansiedad matemática. Se define como una reacción emocional negativa ante tareas relacionadas con números y cálculos. Las microprácticas socioemocionales son las estrategias breves integradas a la rutina del aula que favorecen la autorregulación emocional y la creación de un clima positivo. Estadística descriptiva comprende el conjunto de técnicas que permiten organizar y resumir y presentar datos. El marco metodológico se organiza bajo un enfoque cualitativo, mismo que permite comprender los fenómenos educativos desde la perspectiva de los sujetos involucrados. Y se tiene como prioridad la descripción y el análisis de los significados más que la medición estadística. El paradigma que se adoptó es el crítico propositivo, ya que no se limita solo a describir la problemática, sino también que plantea alternativas pedagógicas que fomenten la transformación del aula en un ambiente más inclusivo. El alcance de la investigación descriptiva, ya que se enfoca en detallar y caracterizar la situación de los estudiantes con respecto a la ansiedad matemática, pero sin establecer relaciones causales ni manipular variables. El diseño del estudio es no experimental de tipo transversal, puesto que se analiza la problemática en su contexto natural, sin intervención directa ni manipulación de las variables. Aquí vemos la matriz de operacionalización. ¿Ok? Aquí vemos la variable independiente, la variable independiente, la dimensión y todos estos ítems de la descripción de cada aspecto. Población y muestra. Está conformada por los estudiantes de segundo de bachillerato de la unidad educativa Luis Rosero González, de la ciudad de Azogues. La muestra se seleccionará mediante un muestreo no probabilístico intencional, pues se cogerá un paralelo de 30 estudiantes que presentan características representativas del grupo de estudio. ¿Cuáles fueron las técnicas e instrumentos de recolección de información? Cuestionario semiestructurado, guía de observación no participante y ficha de validación por expertos. Como conclusión, tenemos que esta propuesta da a conocer que la ansiedad matemática sigue siendo un obstáculo significativo
en el aprendizaje de la estadística descriptiva, pues afecta la confianza y la participación de los estudiantes. El análisis teórico y metodológico permitió fundamentar que la incorporación en prácticas, microprácticas socioemocionales, contribuyen en algo, pero no completamente. Contribuye a disminuir la tensión emocional y con ello generar un clima del aula más favorable. Es así como se promueve aprendizajes significativos y sostenibles. Como recomendación a los docentes de bachillerato, integrar dicha micropráctica en su planificación diaria, adaptándolas a las características de esos estudiantes, al tiempo disponible en clase y sobre todo al contexto escolar. Se sugiere también investigar en distintos niveles educativos la efectividad de estas prácticas, combinando el enfoque socioemocional con estrategias didácticas innovadoras en matemáticas. Finalmente, se podría fortalecer la información docente en educación emocional, de manera que puedan implementar propuestas que aborden tanto los aspectos cognitivos como los emocionales del aprendizaje. Muchas gracias.